¿Cómo andás, Mili? Todo bien, ¿cómo va? Llegué así. Volando, Sí, volando. Pero les decía que parece mentira, cuanto más apurada estás en llegar, o los micros se llenan o paran en todas las paradas. Yo creo que uno se da cuenta de lo que sucede. Cuando tenés más tiempo es como que estás medio relajado, estás mirando el teléfono, mirando la ventana, pensando en otra cosa. En cambio, cuando estás apurado estás mirando el reloj. Entonces, decís, ¿por qué no se mueve el bondi? ¿Por qué no se mueve? Señora, ¿tiene que frenar acá justo usted? Todos los semáforos en rojo. Ay, sí, pero porque acá un par de cuadras que hay un colegio, que estamos en la zona del Parque Castelli, vamos a aclarar porque si no ahora va al aire ya, hay un colegio y se suben todas las madres, o sea, llenan el micro. Un micro de madres y padres y sadres. Todos se suben y estaba en verde el semáforo, pero como tuvo que parar en la parada, de nuevo, nada. Ahí te agarró el grupo de tutores y responsables de niñas que van al colegio y el semáforo. Y el semáforo y estas 2 cuadras que hay que caminar, parecía que no llegaba más y le metí. Tipo en cinta caminadora, ¿se dice? Sí, la cinta. La cinta. Sí. Buen día, Caro, ¿cómo andás? Buenos días, aquí tratando de desenroscar poniéndose joyas, Caro. Veo que trajo la bijou, diría mi abuela. La bijou. Bien, estamos acá. No sé, tengo frío hoy. Sí, está fresco igual. Está fresco. Nada de primavera estos días. Ayer llovió. Ayer llovió. Hoy supuestamente iba a llover también. Me voy a fijar en el pronóstico y mientras tanto saludo a Brian Medina, que está en la operación de este programa. ¿Cómo andas, Brian? Creo que no se te está escuchando. A ver, hola, Brian. No se te escucha. Bueno, le mando saludos, Brian. Estamos con algunos problemas técnicos con el cambio de gabinete, sí, básicamente. Pero venimos bien. Venimos perfectos. Tenemos nuestros tropiezos, pero... Hay un 95% de humedad en la ciudad de La Plata. Bueno, bastante bajo. O sea, va a ir, ahora en este preciso instante hay 23, pero va a ir subiendo y supuestamente entre las 10, a las 10 de la mañana va a haber un chisporrosteo de agüita. Y a las 2 también. Bueno, va a ser medio impredecible lo que puede llegar a suceder. Y bueno, a las 5 también un poquito. Claro. Y así No, me marca a las 10 y a las 2. A mí igual me sorprendió porque... Pero ayer no marcaba nada y sin embargo... Yo me fijé el pronóstico y decía 40% de probabilidad de lluvia entre las 5 y las 7. Y yo dije, ay, bueno, no le voy a dar mucha bola porque cuántas veces... está bien, sí. O sea, en la app que tiene, no es la app, pero cuando buscas en el clima en Google, te aparece 80%, 90% de probabilidad y a veces no llueve. Entonces, como decía... Como ayer, claro, por ejemplo. Ayer, como decía 40, yo dije, no, que va a llover. Tipo 5 de la tarde estaba cursando y re concentrada y empiezo a escuchar como, y ay no, la lluvia, la perra, la ropa. Todo junto. Eso también, yo lavé ropa el martes. no se seca. ¿Y no se va a secar? No se va a secar. Y eso que sale medio sequita, y el lavarropa que me presta una amiga. Un saludito para mi amiga Vaca que me prestó su lavarropa y para mi amiga Belu. Porque reparto la ropa. La de color la lavo en una casa y la negra la lavo en otra casa porque no tengo lavarropa. Y en una casa sale sequita más y en la otra no sale tan seca. Claro. Y la colgué y fue como, ay. Estaba tomando la siesta antes de ir a trabajar cuando sentí la caída de lluvia. Ay, claro. La ropa. Es un bajón cuando sucede eso. Sí. Aparte, bueno, hace más o menos una semana y media que veníamos con días de mucha lluvia, que nada, también los memes o las cuentas de memes más de que están ubicadas entre Capital Federal, Conurbano y La Plata, un poco la sintonía del chiste siempre era como, bueno, ya nos ponemos el vestido de 15 de la hermana para salir porque no tenemos ropa. Mismo mi hermano un día me dice, ¿me prestás un vestido? Y yo digo, ¿para qué necesitas? Y porque no tengo ropa limpia, me dice, está todo para lavar. Y claro, que casi, tuvimos una semana y media casi sin poder lavar. Sin parar. Que no es que decís, bueno, pongo lavarropa, si lo podés centrifugar o si llegas a tener el secarropa,
pero igual no se seca porque hay tanta humedad Claro. que no se seca. Yo tengo la oportunidad de colgar la ropa dentro de mi casa, pero es lo mismo que nada. Porque yo tengo hice 4 eso. días una remera que se seque. Yo hice esa, puse el palito de escoba entre la mesa de comedor y el lavaplatos y colgué la ropa ahí y prendí el horno de la cocina. Ay, por favor, se riego. Sí, Claro. se secaba algo y no se secaba nada. Era lo mismo. Pero bueno, por lo que estoy viendo acá en el pronóstico que yo confío, va a estar nublado nada más. No va a haber precipitaciones y lo que sí va a estar fresquito. No va a subir de 16 grados. Así que abrigarse. A tener, si tienen un paragüita de esos que son chiquititos, que lo pueden meter en la mochila, en la cartera, Sí, y en no el olvidarse, bolsillo. porque yo me olvido, hasta el paraguas más grande, que es así de visible, me lo olvido. A mí no me gusta andar con paraguas, pero yo creo que ya habíamos hablado del tema del Paraguas manejo sí, paraguas de paraguas. Brian, ¿quería decir algo ahora que podías hablar? Muy buenos días, ¿cómo andan? Ahí va. Muy buenos días, Brian. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo está la operación del otro lado del vidrio? Tranqui. Tranqui. Sí, yo viniendo encontré más tráfico de lo cotidiano también. Hay Sí. mucho más auto, más circulación de vehículos. Pero igual también entendamos que es jueves. Eso Jueves y viernes se ralentizó vuelve un a caos mí. la ciudad. Sí. Sí, también recordemos que estábamos muy acostumbrados a llegar al Centro Cultural del Conventillo, donde tenemos el estudio de Radio 2050, durante épocas que no hubo clases presenciales. Ahora que está volviendo esta nueva normalidad, digo, me parece que Sí, imagínate. justamente tenemos los dos colegios por donde pasan los micros que los trae particularmente a ustedes para este lado. Entonces hay también muchísimo más, Más temprano, tengo que decir, más temprano. muchísima más gente por esto de que se volvió la presencialidad total en los colegios de la provincia. Tal cual. Así que... Nosotros bueno, veníamos acostumbrados que la calle era nuestra. Sí. Claro. En junio estábamos nosotros solos y el chofer del bondi. Y algún que otro, obviamente, trabajador, ¿no? Sí. Pero no había tanta parada llena de madres y padres que Y llevan ahora a se sus suben. niñas. Sí. Igual también ver los compañeros de las diferentes facultades que han Claro. iniciado Ahora, presencialidad, que exactamente. se mueven en bondi, entonces sí que hay más gente en la calle. Pero bueno, obviamente es diferente porque el compañero de la universidad por lo general va solo a la universidad. Sí. Claro. En cambio, Acá se con el sube. tema de de los niños, Madre, va la padre, madre, el el abuelo, el padre, primo, todos. los nenes que por ahí Indignada está. van a turno tarde, entonces como no los pueden dejar con nadie, se llevan al nene, entonces ya Sí. en la parada tenés a 300 personas. A mí me agarran cuando vengo y cuando me voy. Claro. Porque tipo 11, Es el cambio, sí, es el cambio horario de- pico. Y en 7:32 es como una avalancha de personas del secundario y yo estoy como... Sí, no, porque aparte en por esa favor. zona también hay muchos colegios. Exactamente. Bueno, son las 8:51 y estamos comenzando la mañana del futuro. Este es un separador para separar una cosa de otra. Ese separador, pero impecable esa transición. Espectacular. Vamos aceitando todo en la mañana del futuro. Mili, contanos, ¿qué sucedió un día como hoy, 23 de septiembre? Vamos a hablar un poquito de lo que sucedió un día como hoy. En 1778 nace en Buenos Aires el abogado y periodista Mariano Moreno, uno de los principales ideólogos e impulsores de la Revolución de Mayo de 1810 y secretario de la primera Junta de Gobierno del Virreinato de Río de la Plata con autonomía de la corona española. Mariano Moreno era el de la Gaceta, ¿no? ¿Sabes qué estaba buscando? Sí, creo que sí. ¿La Sí. Gaceta de Tucumán? No, ¿No? la Gaceta de Buenos La Aires. Gaceta de Buenos Aires. El primer periódico argentino. Uy, qué mal que estoy con... Era la Gaceta algo. Creo que era él. Estoy Así tanteándolo. que, en Que se fundó el 7 de junio de 1810 y por eso mismo se festeja el Día del Periodista en
en Argentina. Lo que no estoy pudiendo encontrar, pero sí, creo que fue Mariano Moreno. Sí, Mariano Moreno. Mariano Moreno. Fue el exactamente. portavoz de la Gaceta. Seguimos con próceres, si se quiere decir. Perdón. Sí, decime. En la Gaceta de Buenos Aires, que es uno de los, bueno, obviamente de los primeros diarios argentinos, que fue fundado por Mariano Moreno, también colaboró Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Sí. Así que nada, como para tener el dato también. Me acuerdo que cuando hicimos un par de trivias, digamos, por la semana de la Revolución de Mayo, Exacto. por 2050, nos tiraron así muchos datitos, hicimos un par de encuestas. Y sí, me había acordado de este dato que vos decías, que no era solo Moreno, sino... Sí, básicamente los que participaron también de la Revolución de 1810. Exactamente. En 1850, a la edad de 86 años, muere en Asunción del Paraguay el militar y estadista José Gervasio Artigas, de destacada participación en la Guerra de la Independencia de las Provincias Unidas de Río de la Plata e impulsor del federalismo. Yo cuando escucho, digamos, a todos estos próceres y personajes de la historia, me hacen acordar mucho a la primaria. Como que estoy ahí armando el cabildito y todas estas cosas. Qué loco, me hiciste acordar, no me acuerdo si era la revista Villiquen o Anteojitos. Yo retenía esas cosas. Que te traían para la semana previa, obviamente la semana de mayo, te traían un stencil de la casa del Cabildo, de la casa de Tucumán. Ahora no me acuerdo de qué era el stencil particularmente, pero me acuerdo que era una de esas emblemas patrios y tenías que... Sí. Con eso podías hacer la portada de mayo que te pedían en el colegio. Entonces, sí, mi mamá... Uy, un momento vintage sí. tuve de pronto. Mi mamá vivía comprando, cuando yo era más chica, la Villiquen, porque te traía siempre de todo. Hasta ahora las están guardadas, obviamente, por si... Bueno, yo tengo una hermana de 11, entonces por si las necesita. Mucho a veces no lo usa porque, nada, te está Queda más medio, conectada. aparte quedaron medias obsoletas con algunas Claro. cosas. Aparte pero- hay algunos discursos Sí, nada, ni hablar. que en ese momento ya eran dudosos. Sí. Nada más que por ahí uno era medio chico y no podía codificarlo. Pero sí, me acuerdo que era todas las... No sé si todas las semanas, pero por ahí cuando había una fecha importante íbamos y comprábamos la Villiquen. Y cuando iba a empezar el colegio, siempre comprábamos la Villiquen porque te traía o lápices o sacapuntas, cosas así. Entonces nos ahorrábamos un poquito. Sí, Pero sí. sí. Allá, Caro, ¿alguna revista así de... Tipo escolar Claro, tipo escolar? No. o de entretenimiento infantil pseudoescolar. Y político, así como lo que acaban de nombrar, no, hay una revista, estoy muy vieja, ay no, qué horror, de un chocolate, en Colombia hay un chocolate muy famoso que se llama chocolate, o sea, chocolatina, chocolate como el blog acá, Sí, allá en chocolate. Colombia se llama Jeb, y tiene, siempre viene una chiquitita como de 4 tabletitas que uno la abre y trae como una pegatina, un sticker, sí. con cualquier tipo de animal, una ballena, cualquier cosa. Y en la parte de atrás te dice qué es y la historia. Y aparte trae un álbum que tú puedes ir a cualquier tiendita y trae el álbum y vas pegando. Ay, los álbumes de Claro, figuritas. eso para nosotros eran los álbumes de figuritas Sí, que pero había de educativo. todo. Claro. Pero Mirá, así como político, como no. Mira, che, Este era más escolar, o sea, Claro. era más, mismo habían muchas docentes que lo utilizaban. Tenías juegos y tenías todo, pero no sé, por ejemplo, para la semana del 25 de mayo traían como ediciones especiales, o la semana del 9 de julio, las o, carapelas, todos para recortar las carapelas. claro, o para el día del estudiante o el día del profesor o docente. O sea, como que era de tirada diaria, o semanal en realidad, pero eran con diferentes temáticas, pero era muy orientada a un público escolar. Sí. O sea, un público... Pero está buenísima esa idea. Sí, Sí, está copado. O sea, hoy en día debería. Hay que ver, yo después dejé de Y comprar ahora y hay que ver qué
¿Qué viene, no? ¿Qué hay? ¿Qué Me cosas parece hay? que Anteojitos no existe más. No, creo Anteojitos era toda la saga de... Me sale Dibu, pero no es Dibu. No. No me acuerdo. No, yo tampoco. Porque me parece que lo estoy confundiendo con otro dibujito animado argentino. Y después estaba Villiquen, era la competencia básicamente. Sí. Villiquen creo que sigue existiendo. El tema es que ahora también, digo, uno tiene otras herramientas como para acceder a la información. Sí. Eh, Es otra cosa. Y yo no creo que una revista con lo que sale, toda la cuestión de hacer una revista, solamente porque tenga una caja de lápices, si la gente la compraría. Sí, Así que sí, como que sí. tiene que tener otras cuestiones. Ahora voy a chequear efectivamente Anteojitos. Sí, sigue. de qué era y de qué, porque yo sé que una era del grupo Clarín, obviamente, y la otra tenía, digo, la historia contada también Sí. por algunos lugares, Sí, por eso sí, mismo obvio. recién decía que por más de que obviamente hay herramientas que están buenas y que en ese momento se reutilizaban, hay que mirarlo también con ojos. los ojos de cómo generaban contenido en los niños y niñas. Sí, totalmente. Seguimos, en 1896 muere en Buenos Aires a la edad de 59 años el médico y escritor Ricardo Gutiérrez, uno de los fundadores del Hospital de Niños de Cava, ciudad de Buenos Aires, donde trabajó gratuitamente durante 25 años. El hospital lleva su nombre desde 1946. ¡Wow! 25 años, vocación pura. Trabajó gratuitamente durante 25 años en el hospital, así que nada, una vocación, digamos, aunque creo que todos tenemos como nuestra vocación, pero bueno, hoy en día no sé si uno podría trabajar 25 años a honorem en un lugar. Es un montón. Es un montón. Ponele, no sé, yo creo que 5. Sí, puede ser. 6. Sí, pero ya 25 años es un 25 montón. es como- Seguro tenía otros trabajos, ¿no? Pero al ser médico es como... seguramente, pero 25 años es un montón. amor por lo que se hace. Sí, totalmente. En 1939, a la edad de 83 años, muere en Londres el médico neurólogo austriaco Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis y uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX. Uno de los personajes... ¿qué haríamos sin la... yo siempre planteo, ¿qué haríamos sin la psicología? Como, digamos... a mí en cuestiones personales la terapia me ha servido, entonces es como... Muy bien Freud y todos... Aunque tenía discursos que se pueden discutir, que él hablaba Sí, de que la histeria como una enfermedad, digamos, que tenían las mujeres y nada, todas esas cuestiones completamente retrógradas, que hoy en día ya sabemos que no es así. Pero nada, al mismo tiempo inventó o descubrió, si se quiere decir, el psicoanálisis, que ayuda y ayuda a lo largo de los años a muchas personas. Bien, salió una serie el año pasado, creo que fue, de Freud, no sé si la vieron. No. Yo no la Sí, vi. o sea, no la vi, sé que estaba. Y creo que estaba como que tenía buenas críticas, si se quiere. Yo no la vi, lo que sí leí que era como muy... No sé si era... Hablaba mucho de... digamos, de la cuestión sexual, digamos, de Freud y cómo él exploraba eso. Y cómo también en su momento se lo tildaba como medio de loco por plantear todas estas cuestiones que para mí o sea, no, en 1939 no, pero cuando él nació y cuando se forma era como que me viene a hablar este hombre de psicoanálisis hace Claro. muchos años atrás. Yo recuerdo mucho a Freud por lo que es el complejo de Edipo. Ah, sí. Cuando yo lo conocí, o sea, cuando leía a Freud en colegio, me llamó mucho la atención y empecé como a investigar mucho ese tema. No sé por qué, pero me llamaba mucho la atención y ahí lo conocí. Sí. Es un re tema. Hay un libro, o sea, de la literatura universal que se llama Edipo, que trata un poco de
de esto, no sé si lo habla tan explícitamente, digamos, como el complejo, pero toma el nombre de Edipo y hace como todo, es medio mitológico, medio mitología griega, y después está, después del complejo de Edipo, el complejo de Electra, digamos, todo lo contrario a lo que es el complejo de Edipo. Pero sí, yo me acuerdo que había leído Edipo en, digamos, en los últimos años de secundaria y todas esas cuestiones. Está bueno, medio sangriento, pero porque es viejísimo, pero está copado. Vamos a otro campo completamente diferente. En 1949 nace en la ciudad de Long Branch, Nueva Jersey, Estados Unidos, el músico y cantante estadounidense Bruce Springsteen, apodado The Boss, el jefe, quien lleva ganado 20 premios Grammy, 2 Globos de Oro y un Oscar. Vendió más de 120 millones de discos. Yo me río porque cada vez que escucho The Boss me acuerdo de Daddy Yankee, no asocio a Bruce Springsteen. ¿Por qué? Porque Daddy Yankee en todas sus canciones dice The Big Boss. The claro. Boss. Y porque es el creador del reggaetón. Claro, entonces es como punto. Que Bruce Springsteen tiene como muchísimos años más que Daddy Yankee, pero bueno, yo me acuerdo de Daddy Yankee y no de Bruce Springsteen. ¿Conocen canciones de Springsteen o lo escuchan? No. O sea, yo capaz si lo... O sea, capaz Si puedo capaz me escuchar- decís, es la canción que dice o que hace, dice que dice. Capaz si te digo, mira, después no lo tengo No, claro. a simple. En cara. Yo no. Claro. Es que yo no escucho mucha música en inglés, así Claro. que... No, yo por ahí sí, en la radio lo deben haber pasado 500 veces seguro, pero no identifico música con cara. Capaz si después me dicen, esa canción es de Bruce Springsteen y capaz Vamos es a reconocida. chequearlo. Sí, es reconocido y yo ni lo ubico. 1953, nos pasamos al mundo del deporte. El delantero Alfredo Di Stéfano es presentado como nueva figura del Real Madrid español en partido que perdió por 4-2 con el Nancy francés. La saeta rubia, que en ese partido marcó el segundo gol merengue, se convirtió luego en uno de los máximos goleadores del equipo. Fue presidente honorario de Real Madrid entre 2000 y 2014 cuando falleció. ¿Vos, Bray, tenés algún dato para darnos de Alfredo Di Stéfano? No, más que nada de que fue un histórico en Real Madrid, un jugador que ganó 5 ligas de campeones de Europa en ese conjunto, por eso después lo convirtieron en presidente honorario. Y, Es argentino, Di Stéfano. Es argentino, sí, claro, pero Es yo estaba como... argentino. ¿qué voy a Ay, hacer? yo cuando preguntaste dije, no, me parece que es italiano. Es argentino nacionalizado español. Claro, Nada. Bueno, estaba ahí cerca. Casi, chicos. casi. estaba ahí por la zona. Entonces, No, igual por el nombre pensé. Claro, sí. Mirá, no sabía, 5... ¿Cómo dijiste? 5 ligas de campeones. Un montón. con Real Madrid. Un montón. Una etapa dorada justamente del conjunto madrileño. Falleció hace menos de 10 años. 2014, sí, dice acá. En julio. Mira. 2014. Mira. Bueno. No sabemos cuándo es, como que, ¿qué decimos ahora? Pero, Saludo para la Sí, familia. un saludo para la familia. Y sí, ¿qué? Vamos a Lau le gustaría que diga el séptimo arte. No, eso es algo que te metiste vos y que quedó. Que después, cuando volvamos a una relativa normalidad, si en algún momento volvemos, y me toque decir a mí las efemérides, lo voy a robar, lo voy a captar ese recurso para introducir algunas efemérides. En 1973 muere en Santiago de Chile a la edad de 69 años, muy joven, yo no lo sabía, el poeta y político chileno Pablo Neruda, que en su nombre era Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basualto, un nombre bastante extenso, ganador del Premio Nobel de Literatura de 1971. Neruda es una de las grandes figuras de la literatura del siglo XX, me lo han recomendado muchas veces y nunca lo he leído, debo confesar. Son de esos autores que han marcado obviamente la literatura mundial, pero la literatura latinoamericana, y como que tengo pendiente como de leer, digamos.
No, me pasa con él como me pasa con Gabriel García Márquez. Los tengo muy pendientes de leer. Claro, porque es como que decís, por algo tienen ese nombre o ese renombre. Sí. Neruda es el que es muy, muy romántico, ¿verdad? Mm. O sea, de los poemas Sí. que te rompen un poco el cora. No sé si te rompen el cora, pero son Sí, te románticos. ponen en algún... Sí, como- en algún mood medio triste. Nos vamos a otro campo, volvemos a la política. En 1973, el expresidente y general Juan Domingo Perón gana las elecciones presidenciales con el 61,85% de los votos, con la fórmula del Frente Justicialista de Liberación Nacional, Frejuli, que llevó a su esposa María Estela Martínez como vicepresidenta. Perón accedía así a su tercer mandato presidencial, luego de 18 años en el exilio, luego de su derrocamiento por el golpe de 1955. Yo sé que Lau sabes más que yo de estas cuestiones, en darle la fecha exacta, porque tenés los números La fecha exactos. exacta de el No, golpe del 55. Claro, después Fue del 55. el 16 de septiembre, si no me equivoco. Habíamos charlado, bueno, justamente el 16 de septiembre, cuando hablábamos sobre lo que había sucedido un día como ese día, ahí charlábamos un poco de la situación de lo que se dio el 16 de septiembre del 55 en el derrocamiento de Perón, que previamente había una situación de violencia por parte de cierto grupo de las Fuerzas Armadas, lo que fue también recordado en esta mesa, el bombardeo de Plaza de Mayo el 16, si no me equivoco, de junio. Hechos que llegaron obviamente al derrocamiento del general Juan Domingo Perón y que también instauró la dictadura y la proscripción del peronismo por 18 años. Recordemos que Perón se va exiliado a España y durante 18 años estuvo allá y a su vez durante 18 años acá, mismo lo habíamos charlado, no se podía nombrar ningún tipo de referencia hacia el peronismo, hacia Perón, hacia Eva o hacia el justicialismo, y obviamente destruyeron todas las obras que se habían desarrollado en los años previos por parte del gobierno de Juan Domingo Perón y de Eva Perón. Creo que lo habíamos charlado en esta mesa, no me acuerdo, bueno, con este tema de los respiradores y bueno, cuando se habla de un poco de la salud, la sanidad y el rol del Estado y todo eso. Me acuerdo hace un poco, bueno, cuando obviamente estábamos, cuando se charla y se debate sobre el tema del rol del Estado y las pandemias, me acuerdo que en su momento, particularmente en esos años, hubo una epidemia en Argentina, la de la polio, donde el Estado argentino había puesto, el Estado argentino con gestión de también la Fundación Eva Perón, habían puesto a disposición de varios hospitales respiradores. Y que después, cuando sucede el golpe del 55, que fue en ese momento donde estuvo donde se tenía que llevar a cabo de diferentes cuestiones del término de sanidad, no usaban los respiradores porque tenían la marca de la Fundación de Eva Perón y dejaron obviamente o sea, sin mantenimiento, sin uso y esas cosas, si no las vas manteniendo y no vas teniendo uso frecuente, se van obviamente debilitando y se van rompiendo. Un poco en esa contraposición de la cuestión de cómo hubo un gobierno y un Estado presente, benefactor, pensando en las necesidades del pueblo en su conjunto, sobre todo teniendo prioridad los sectores más vulnerados, los sectores más golpeados y siempre
sublevados, ¿no? O sea, siempre dejados de lado sí. en las políticas llevadas a cabo por los gobiernos anteriores, y que obviamente cuando nosotros siempre hablamos del peronismo, siempre hablamos de cómo se le da visibilidad y visibilización a esos sectores que han sido siempre postergados para la política. Entonces, esta cuestión de lo que generaba y lo que hacía, que lo hemos charlado muchas veces acá, sobre la situación del trabajo social comunitario de Eva Perón, tenía un poco que ver con eso, ¿no? De poder generar y fortalecer las instituciones de cuidado de la salud, de la educación, el cuidado de los niños, niñas, adultos mayores, y obviamente de los trabajadores en su conjunto y trabajadoras, pero bueno, de esa manera se crean lazos sociales que duran y que aparte obviamente me parece que cuando se discute el tema de la igualdad o de la meritocracia y por otro lado la igualdad de acceso, tiene un poco que ver con eso. Vos te podés esforzar muchísimo en un montón de cosas, pero si no tenés la oportunidad o no tenés algunas cosas garantizadas, por más que te esfuerces, hay lugares donde no vas a poder llegar. Sí, totalmente. Digo, me parece que cuando en el 2018 se había instaurado esta cuestión de, bueno, el mérito. O sea, bueno, si querés tal cosa tenés que trabajar para conseguirlo. Bueno, sí, joya, pero si esa persona tiene que trabajar 3 turnos y mantener 4 personas en un hogar, el alquiler, la luz, o sea, tipo todo lo que no paraba de aumentar y de subir, digo, por más que labures un montón, no vas a poder comprarte el auto, digo, como para ponerlo en un objeto particular. Sí, o no vas a poder viajar, tener... Porque claramente no te alcanza. Porque no te alcanza. Entonces, sí. Y que aparte también, digo, me parece que un poco cuando siempre discutimos la situación de la universidad y esas cuestiones, que bueno, la universidad es pública, joya, y es gratuita, está perfecto, porque no te cobran no te cobran inscribirte, pero después tenés que pagar el tren o el colectivo para ir, tenés que pagar el internet o una computadora o lo que sea para poder estudiar, las fotocopias. Digo, hay un montón de gastos que van por fuera de ingresar a la universidad en sí como acto. Sí. Digo, obviamente vos vas a la facultad y no te inscribís, no te cobran un arancel, no te cobran una cuota, mensual. no te cobran, no sé, el derecho a examen como sucede en otras universidades privadas. Digo, hay un montón de cosas que no te las cobran. Está bien, pero no significa que sea gratis. No, y porque además, a su vez, la universidad se mantiene con los impuestos de todos los trabajadores y trabajadoras. Y muchos de esos trabajadores y trabajadoras son los que no pueden mandar a sus hijos a la universidad. Porque en las igualdades de condiciones no son las mismas. Por eso mismo cuando se empezó a hablar de esta cuestión de inauguración de nuevas universidades en el conurbano, tenía que ver también con una cuestión de las nuevas primeras generaciones de un montón de familias que no han podido acceder a la universidad, a la educación superior, reivindicando también el lugar de la educación en una sociedad, porque después tenemos obviamente a ciertos sectores de la política que se rasgan las vestiduras hablando de la educación, pero son los primeros que te quieren poner arancel en la universidad, te quieren privatizar los sectores educativos. Digo, te dicen que la educación pública no sirve, que tuvimos la desgracia de caer en la educación pública. O que no llegas por tu sector. O que no llegás por tu sector. Digo, un montón. Ayer Alberto Fernández estuvo en un acto inaugurando, ahora no me acuerdo el lugar, porque no me acuerdo, pero inaugurando la Facultad de Medicina en José Cepaz. Y digo, me parece que tiene que ver también con, cuando uno habla de un proyecto de país, habla de eso, de poder fortalecer
ciertas instituciones, volviendo al tema porque me fui me fui básicamente de la efeméride a la actualidad, así en un salto. Pero esta cuestión de los 18 años de proscripción, no solamente fue que prohibieron la participación política del peronismo y la cuestión más que siempre decimos, bueno, no se podía nombrar a Perón, no se podía nombrar a Eva, sino que fueron en contra de un montón de políticas de acceso y en contra de un montón de políticas que hacían que las clases siempre dejadas de lado tengan acceso y también puedan crecer, digamos. Exactamente. Me parece que más allá de la cuestión de lo social, de bueno, se nombraba, no se nombraba, digo, habían obras que estaban prohibidas porque hablaban del peronismo, digo, se empezó también a coartar la libertad de expresión en la literatura, en la música, hubieron un montón de artistas, un montón de científicos que se fueron exiliados a otros países. Obviamente que después eso se agudizó con el golpe del 78, que esa fue más sangrienta. Eso te iba a pero digo, preguntar. me parece que una cosa lleva a la otra también. Digo, la historia no está aislada década a década, sino que me parece que son procesos que culminan en algún momento. Este tercer mandato del que se vuelve a asumir no lo pudo terminar, si no me falla la historia. No, me parece que no me acuerdo ahora. Me pasa que soy muy mala con los años. Yo por eso te pregunté, porque no, yo sé que... claro, porque esto es del 73 y el golpe fue en el 76. Sí, no que ahí se abrió el último golpe cívico-militar. La última dictadura, ¿verdad? Sí. Ahora sí me que fue la más sangrienta. Y bueno, que obviamente venía con esta cuestión de los 18 años del exilio, que habían estado proscriptos todos aquellos y aquellas, no solamente de decir peronismo, Perón, Eva, lo que venía mencionando recién, sino también de la participación política. Y que empezó la resistencia peronista. Sí. Empezaron las organizaciones a trabajar en la clandestinidad y que obviamente... hace muy poquito, el 22 de agosto, si no me equivoco, hace casi un mes, fue un nuevo aniversario de la masacre de Trelew, que fue por estos años también. Sí. Y básicamente habían presos políticos y en este caso presos políticos que estaban de todo el país, que estaban en Trelew y que posteriormente después fueron masacrados por las Fuerzas Armadas. Y me parece que es eso, o sea, cómo la historia se va atando de esos 18 años de proscripción, donde se fueron obviamente se fue gestando la resistencia peronista, después se vuelve a ganar con el retorno de Perón en el 73, vuelve a ganar un proyecto político, obviamente encarnado por Perón, que también habían muchos actores de ahí que también hicieron que el tercer periodo del peronismo sea bastante controversial, obviamente en sus políticas a llegar, o sea, Isabel no era Eva y Perón ya... ¿Cuánto tenía? ¿Era ya grande? Era grande, pero aparte venía de una descomposición de la Argentina de 18 años. Muy compleja y obviamente ya era diferente, ya la dictadura del 55 había instaurado un montón de... Es que la violencia en esa cuestión juega como un rol crucial, digamos, porque cuando vos nombrabas como esta descomposición, la violencia te marca en ese sentido y todo lo que se había instaurado... La masacre de Trelew fue el 22 de agosto de 1972, un año antes de la efeméride en la que estamos charlando. Porque con todo lo que había pasado entre medio, claramente no iba a ser el mismo país, digamos, en el que había asumido en ese primer gobierno, porque la sociedad estaba, no sé si, no creo que sea demasiado decir, estaba completamente rota en ese sentido después de tanta violencia que se había vivido.
y todo lo que había sucedido durante... Uy, me salió el pollo. Durante esos años. Entonces yo creo que... Y también la violencia como esa herramienta que se utiliza, digamos, para instaurar miedo. Bueno, y todo lo que no hay que explicarlo, ¿no? Pero todo lo que ya sabemos que realmente te cambia absolutamente en todo. Entonces no es lo mismo cuando uno vuelve, porque la sociedad ya siente otra cosa. Sí, había obviamente como todo proceso histórico argentino, habían procesos, como decía recién, de resistencia. Por suerte nuestro país es un país donde tiene, obviamente los trabajadores que están en blanco, tiene gran parte de sindicalización y por ende tienen también cierta acción política sobre las cosas. Eso obviamente gracias a las luchas de los trabajadores y trabajadoras siempre tuvo un rol protagónico el sector de los trabajadores, mismo, bueno, el peronismo siempre tuvo como constancia de que la columna del movimiento, la columna vertebral del movimiento justicialista sean los trabajadores. Y en esto, a lo que iba era la cuestión de cómo se estaba gestando los estallidos sociales, si se quiere, que nosotros estamos hablando de el retorno de Perón a la presidencia en el 73, que fue un 23 de septiembre del 73, pero en el 72 había estado lo de la masacre de Trelew, y en el 69, unos años antes, había estado toda la gesta de revoluciones por parte del pueblo trabajador, particularmente lo que tiene que ver con el cordobazo, Rosariazo Cordobazo, que particularmente el hecho de lo que sucede en Córdoba es entre el sector del sindicato de ESMATA, de los mecánicos, UTA el transporte, el sindicato de Luz y Fuerza, que es el de energía eléctrica, todos englobados dentro de lo que era la CGT, y a su vez a eso se le sumó el movimiento estudiantil. Sí, me acuerdo. Por eso mismo siempre está bueno reivindicarlo como también en ese momento el movimiento estudiantil se pone en un lugar de futuros trabajadores, bancando a los trabajadores en ese momento, y que eso es lo que hace después que renuncie el dictador Juan Carlos Onganía. O sea, había un proceso de resistencia muy fuerte. Por eso también cuando llega Perón, bueno, él particularmente no termina el mandato porque fallece, si no me acuerdo fallece en el 74. Claro, suma Isabel y ahí ya se empieza a desvirtuar un poco la situación, y en el 76 se produce el golpe de Estado más sangriento de la historia, pero que ya se venía gestando eso con todo los 18 años de proscripción y todo lo que veníamos hablando. Sí. Nos fuimos por las ramas. Pero bueno, como que también cuando uno habla de historia, como decía recién, no podés pensar, por ejemplo, la crisis del 2001 sin pensar todo lo que se venía gestando desde antes. No, porque es una sumatoria de cosas también la historia. Sí, ver la historia solamente como un hecho no particular, lineal, también es dejar, es mirar, un poco lo hablamos el otro día, mirar con una lupa una cosa que por ahí si no entendés lo que sucedió antes, tampoco vas a entender por qué sucedió eso en ese momento, y no sucedió antes o no sucedió después o no sucede ahora, digo. Hay un montón de situaciones que están buenas poder analizarlas y verlas con una línea histórica. Sí. Porque si no, se reduce mucho también la discusión. Sí. Digo, cuando uno, particularmente, y con esto cierro, cuando uno habla, por ejemplo, del peronismo, y si uno solamente ve una parte de la historia del peronismo, está dejando por fuera un montón de otras variables y gestiones de Estado. Y bueno, como decía recién, digo, mirar los 90 sin mirar los 80 y sin mirar los 70 es quedarte con una parte de la historia el vaso medio lleno. Claro, lo mismo que decía recién con el tema de los 2000. Si mirás la crisis del 2001,
sin poder ver de dónde se empieza esa gesta, porque no empieza en los 90 la crisis del 2001. Empieza antes con una cuestión de la descomposición de la sociedad, de la política, el individualismo, el neoliberalismo, entrando, o sea, ya instalándose, porque el proyecto de los golpes de Estado era neoliberal también. Sí. O sea, da para hablar un montón. Da para hablar un montón, pero está bueno poder traer a las efemérides un poco de historia para también contextualizar. Exactamente. Seguimos con las últimas dos, así como rápido. Creo que igual dos efemérides muy Ay, que importantes. podemos seguir hablando de historia. Podemos seguir hablando. Derechos femeninos. Se celebra el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer en conmemoración de la promulgación de la Ley 13.010, que en 1947 estableció la igualdad de derechos políticos entre mujeres y varones. Ya lo habíamos charlado acá. Sí, porque hace poco fue lo del voto femenino. Claro. Sí. O sea, ¿qué haríamos hoy sin estas leyes, digamos, y sin esas luchas que todas esas mujeres dieron, ¿no? Antes que nosotras, y como que sentaron las bases para que hoy en día podamos tener, obviamente, ese acceso al voto, a la igualdad. Y a ser elegidas. Totalmente, que obviamente sigue costando porque son problemáticas que nos atraviesan y que la lucha sigue, pero yo, por ejemplo, siempre pienso, yo amo elecciones, pero porque, más allá de lo periodístico, ¿no? Que es como que está ahí siempre, yo siento que hablaba con una amiga el otro día, Delphi, les vamos a mandar un saludo, yo salgo a la calle y respiro democracia, o sea, es como algo que no lo puedo explicar, pero es un día diferente. Entonces el domingo cuando fui a votar yo me sentía contenta de realmente ir a votar porque lo siento así, es como una responsabilidad. No me voy a poner a explicar por qué es importante votar y todo eso, porque uno ya lo para sabe. el 14 lo vamos a hablar. Pero yo no me imagino sin poder expresarme en ese sentido, ¿no? Eligiendo a quién quiero que me represente. Es como... Pero también sé que eso es posible por las luchas que dieron las mujeres que tuvieron muchos años antes que yo. Entonces, sí, y las luchas también en términos generales, sí, porque recordemos obvio. También que hubieron momentos de la historia donde no se pudo votar. Totalmente. Ya sea porque no existía como instaurado en sí, o porque hubieron, como decíamos recién, golpes militares. Sí. Que no se elegían los representantes, sino eran golpes donde se ponía presidentes presidentes o gobernadores, partes del golpe de Estado. Totalmente. Pero sí, es como yo siempre pienso eso, yo no me imagino sin... Sí, a mí me parece votar. importante lo que tiene que ver con la democracia representativa y participativa. No solamente, como vos decías recién, no solamente es importante ir a votar, sino también involucrarse y participar de la política, porque también esos discursos, muchas veces de derecha y muchas veces liberales, de que la política no sirve, la política es mala, en la política hay gente que quiere robar nada más, esos son discursos también que deslegitiman una herramienta de poder que tiene el pueblo, que tiene que ver con la organización y la participación en diferentes, como recién hablábamos del tema del sindicato o del movimiento estudiantil, movimientos sociales, son todas herramientas de participación dentro de la política que uno tiene para poder también incidir en los rumbos de un país, para ponerlo en términos amplios, pero también se puede pensar en términos más minoritarios, y que me parece que también eso es importante dentro de las luchas históricas, pensarlo en ese marco. Y además valorarla, ¿no? Después de todo lo que llevó y todo lo que costó, conseguirlo, obviamente, en el 83 con la vuelta a la democracia. Obviamente se puede discutir y uno puede coincidir o no, pero uno de los discursos que siempre me ha emocionado y de chica es en el 83, cuando sucede el intento de los cara pintada, y esa plaza llena, y Alfonsina hablando, como la casa está en orden, más allá de que uno después pueda analizar y pueda discutir todo lo que se le pueda discutir,
yo creo que es uno de los discursos que más me emociona por el hecho de ver esa plaza llena, ¿no? Y toda esa gente ahí, las banderas y todo lo que representó, digamos, esa plaza después de lo que veníamos y después de todo lo que había pasado y lo que había sufrido el pueblo. Ese discurso como que siempre como que me llega mucho y más que nada porque, bueno, nunca hubiera, o sea, gracias a Dios nunca vamos a saber lo que hubiera sido si ese golpe, ese intento de golpe de los Cara Pintados hubiera, ¿no? se hubiera llevado a cabo. Pero yo siempre que escucho ese discurso es como que me emociona mucho esa plaza, ¿no? Claro. Como esa plaza llena de gente. Sí, para un contexto que era difícil. Sí, era difícil. Circulaba el no te metas, no participes, no vayas, no salgas. No. Digo, obviamente, como te digo, uno después puede discutir lo que se le puede discutir. obvio. Pero, o sea, es como que esa plaza y Alfonsín ahí con ese discurso de, bueno, pueden ir en paz a sus casas. En las facultades pues lo hemos analizado y hay que ver qué significa también ese discurso. Sí, obvio. Pero nada, después de tantos años, o sea, como Con se habla, inestabilidad también, porque como decíamos Sí. recién, estuvo el golpe del 55, después se volvió, después estuvo el golpe del 76, después, bueno, por suerte ya se retomó la democracia a partir del 83. Pero bueno, también digo, hoy en día, ya lo hemos analizado en un montón de otras temáticas, hoy en día ya no es necesario hacer golpes de Estado como los teníamos habituados acá, sino que está lawfare, digo, Sí, todo hay lo que veníamos un montón de mencionando cosas cuando para hablamos de la analizar. situación regional, digo, Sí, ya no es necesario que instauren un gobierno a través de las armas. a través de las armas sí, a través de las armas o de manera dictatorial, sino que particularmente hoy en día esos proyectos neoliberales ganan elecciones, lamentablemente, y bueno, y hacen lo mismo que hacen el resto de los gobiernos que veníamos hablando, de los gobiernos de facto. Sí. Van en contra de las políticas de acceso y de inclusión y de mejora de calidad de vida de los ciudadanos, básicamente. Y no voy a ahondar más ahí yo porque también volvemos. Y la última efeméride se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, instituido en 1999 en conmemoración de la fecha de 1913 en la que se promulgó en la Argentina la primera ley en el mundo contra la prostitución infantil, impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios. También hay tantas cosas para decir y para hablar de esta efeméride. Que no nos alcanzaría Que ni no las nos al- efemérides No, ni... ni el programa, pero nada, siempre es importante recordar que... Nada, estar en contra claramente de la explotación, o sea, tan básico como es en contra de la explotación sexual y la trata de personas, Tal por cual. todo lo que implica, porque son niñas... ¿Se acuerdan que ahora, porque estoy viendo la fecha en Sí. realidad, estoy dudando, pero creo que sí. Yo el nacimiento de Alfredo Palacios creo que lo traje en una efeméride. Y creo que era un político socialista y era como un abanderado de la promoción de derechos de mujeres, o sea, de las mujeres. Creo que era él. Ahora, no me acuerdo, en este momento no me acuerdo. que yo dije, bueno, que era raro, pero bueno, que también, digo, si uno lo piensa, estamos hablando de... ¿De qué año estamos hablando de esto particularmente? Esto de es 1913. 1913. Las mujeres no participaban ni votábamos. No, digo, no, entonces, total. bueno, también que los únicos que podían presentar leyes Eran los hombres. eran los hombres. En Leyes, oposiciones, digo, todo En todos los en planos. en la participación política. Pero nada, sí, me olvidé lo que iba a decir, pero ya no digo más nada porque nos vamos de tiempo. Ahí le puse, le mandé a Brian para poder escuchar un tema de, ¿cómo era? ¿Bruce? Bruce Springsteen. Exacto. Nos vamos con Dancing in the Dark un ratito y ya volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Volvimos, segundo bloque de la mañana del futuro por Radio 2050. Son las 9:48 de la mañana y vamos a arrancar a contarles un poco las noticias más importantes del día de hoy. Exactamente, vamos a contar noticias. Continúan las indagatorias por el espionaje a familiares de tripulantes del ARA San Juan. Un ex director operacional de contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, más fácil, será indagado este jueves en la causa que investiga el supuesto espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en noviembre de 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri. Se trata de Diego Dalmau Pereira, quien será indagado por el juez federal interino de Dolores, Martín Baba, en el marco de un expediente en el que también están imputados los ex jefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Magdalini. En este expediente se investiga si desde la AFI se realizaron tareas de espionaje con el objetivo de evitarle contratiempos a Macri en sus contactos con parientes de los tripulantes del ARA San Juan, como también en sus visitas a Mar del Plata, donde se desarrollaba el principal reclamo por la aparición del submarino. El gobierno subió a 175.000 el piso para el pago de ganancias. El nuevo monto mínimo no imponible para el pago de impuestos a las ganancias en la cuarta categoría será de 175.000 pesos mensuales, adelantaron fuentes oficiales. El decreto que dispone el aumento del piso impositivo se publicará en el día de hoy en el boletín oficial. Al mismo tiempo, la normativa dispone que estará exento del gravamen la segunda cuota del sueldo anual complementario de diciembre. La medida incrementa el piso de 150.000 pesos y el umbral de 173.000 pesos también a 175.000 y 203.000 respectivamente. También exime el pago del sueldo anual complementario a los trabajadores cuya remuneración promedio del segundo semestre no supere los 175.000. Llegarán más de 800.000 vacunas AstraZeneca donadas por España. La Argentina recibirá en el día de hoy 842.400 dosis de AstraZeneca donadas por España a través del mecanismo COVAX, la iniciativa global para el acceso equitativo a las vacunas contra el coronavirus, se informó oficialmente. La llegada del nuevo lote de vacunas al Aeropuerto Internacional de Ezeiza se producirá en un vuelo de la compañía alemana Lufthansa. De esta manera, Argentina superará las 64 millones de dosis recibidas para continuar con el programa de vacunación contra el COVID-19 iniciado el año pasado por el Gobierno Nacional en todo el país. Martín Guzmán le respondió a Cristina Fernández. El ministro de Economía, Martín Guzmán, le respondió a la vicepresidenta Cristina Fernández respecto al llamado ajuste fiscal. En una entrevista radial, el funcionario dijo que hubo una reducción del déficit. La vicepresidenta, con la convicción de cuidar a la Argentina, ha planteado que hubo una política de ajuste fiscal que tuvo consecuencias económicas negativas. Lo que yo planteo es que en ningún momento hubo un ajuste fiscal, sino una reducción del déficit, que es distinto, declaró el ministro en diálogo con Víctor Hugo Morales por AM 750. El hombre a cargo de la cartera económica también resaltó los contrapuntos de las conversaciones de mucho diálogo con la vicepresidenta como algo positivo para el crecimiento del gobierno nacional. La considero una persona excepcional con un compromiso con el país excepcional. Siempre hay un diálogo muy franco y firme con ella. Es muy honesta y clara. Ella manifestó en la carta en la que considera que hubo un ajuste fiscal, pero en la Argentina ha habido una política fiscal expansiva, remarcó Martín Guzmán. Exactamente. Hasta ahí las noticias de la primera parte de la mañana del futuro. Se me había confundido el nombre de Martín Guzmán. No sé, como que se me fue Martín. Guzmán. Claro. Claro, te quedó Guzmán nomás. Claro, y no me podía acordar. Claro, no sé qué me pasó.
Igual vieron que a veces se desconecta un poco algo que... No, y en la además cabeza. pasa mucho que es, bueno, ahora que se incorporó Aníbal Fernández, es Alberto Fernández, Cristina Fernández, Aníbal Fernández, y es como... Claro, Ofelia Fernández. Claro. Chicos, pero por favor pónganse otro no, apellido. les claro, pido. no hay otro apellido, o sea... Tal cual. Entonces, Pasó cuando recién Cristina lanzaba como, me acuerdo en su momento, en junio creo que había sido, creo que fue el 18 de junio del 2019, habría que chequearlo, un día sábado. pero la U... Tengo datos precisos, datos precisos. Andás a ver si son verdad, capaz lo estoy inventando. Uno nunca sabe. Cuando larga el video diciendo, bueno, que le había propuesto a Alberto Fernández la candidatura. Yo me acuerdo que durante todo ese proceso me confundía Alberto con Aníbal. Pero no las personas, porque yo las personas las identifico y sé cuál es cuál. Pero el nombre, Alberto, Aníbal, y en el momento de... No, que como que se me mezclaban. Sí, sí. Y ahora que están los dos dentro del... Yo me acuerdo que encima había un meme dando vueltas en ese momento donde decía Alberto Bigote, Aníbal La Morsa, en la mano como el de Los Simpson que dice... Ay, no me puedo acordar el nombre de los amigos de Homero Simpson. Larry, ¿no es Larry? No. No, yo no miro Los Simpsons, así que es como... Brian, saludame esta porque yo Negro. confío. Sí, Carl, negro. ¡Ay! Bueno, y el otro blanco, que ahora no me acuerdo. No me acuerdo los nombres. Lenny. Carl y Lenny. Y unos blancos y otros negros, nunca los identifico, chicos. Sí, sí. Pero que estaba el meme de la mano ahí. ¿Cuál era cuál para no confundirse? Bueno, me acuerdo el meme en aquel momento de lo mismo con Aníbal y Alberto. Tienen... me da la curiosidad de cuántos años tiene Aníbal Fernández, porque, o sea... Cada vez está más joven Aníbal. Claro, porque eso es lo que iba a decir, porque Alberto, bueno, claramente una presidencia cualquiera... Una presidencia y una pandemia. Ambas cosas, pero... 64 años tiene. Pero es como que se rejuveneció, como que los anteojitos... Me mataba, porque cuando buscábamos fotos, para nada, anunciar que él era quien asumía el... Ahí tiene un hijo. Lau está chequeando. Yo estoy chequeando información, obvio. Cuando se lo designó como ministro de Seguridad de la Nación en lugar de Sabrina Frederick, yo buscaba fotos para poner fotos actuales, pero como que todas las fotos parecía que estaba, no sé, como yendo como con los anteojos, el traje, la barba, todo, y era como... Hay que buscar una foto... No sé, me causaba, porque entonces estaba como muy... No sé si modelo, porque eso es too much decir Daniel Fernández, que me disculpe, pero... sí, top. O sea, como ahí... Claro. Está bien, sí. Sí. Muchas gracias. Bueno, Mili, nos traes un tema muy interesante para debatir en la mesa Exactamente. de la mañana del futuro sobre los desastres naturales que están ocurriendo en gran parte... Vamos a relajar esa lengua, por favor. En gran parte del planeta, sí, en este momento España está atravesando una situación muy compleja porque la lava del volcán ubicado en La Palma, en la isla española de Canarias, avanza sin piedad desde el 19 de septiembre, si no me equivoco es sábado, y arrasa con todo a su paso. La erupción en la isla española Canarias destruyó hasta el momento 154 hectáreas y 320 edificaciones según las autoridades, pero las cifras van aumentando a medida que pasa el tiempo porque la lava del volcán que entró en erupción arrasa con todo. Entonces son números que constantemente se están actualizando. Las cifras seguirán aumentando en las próximas horas a medida que la lava avanza hacia el mar. El volcán expulsa columnas de humo que alcanzan centenares de metros de altura y entre 8.000 y 10.500 toneladas de dióxido de azufre por día, según Involcán. Pese a ello, el espacio aéreo de la isla sigue abierto.
La nube de gases y ceniza que escupe el volcán de La Palma se desplaza al resto de las Islas Canarias y puede llegar a la península ibérica con consecuencias que aún los expertos no están claras, digamos, y no las pueden explicar. Lo que preocupa a los meteorólogos es que estos gases que expulsa el volcán pueden provocar lluvia ácida. Y según explican especialistas, el dióxido de azufre puede formar ácido sulfúrico en contacto con el agua de las nubes y precipitarse en forma de lluvia ácida. Sin embargo, según la Agencia Estatal de Meteorología, el riesgo para la población y el medio ambiente es mínimo. Eso es algo que algunos expertos dicen que el riesgo es mínimo y otros dicen que no hay que como subestimarlo, porque en todo caso sería lluvia ácida y es perjudicial, digamos, es tóxico. Claro. El dióxido de azufre puede llegar a la península ibérica entre el día de hoy y mañana viernes, pero con una concentración mucho menor que en las islas, según muestra un modelo de Copérnico. Por su parte, las autoridades indicaron que la lava avanza. Por eso les decía que las cifras de los lugares afectados aumenta cada vez más, porque la lava avanza a 4 metros por hora y que en la noche del martes llegó a recorrer 15 metros. Además insisten en que los ciudadanos deben respetar el radio de exclusión y no acercarse a las coladas porque, como ya dije, es tóxico para el planeta y el humano, claramente. Y La Palma es una de las 7 islas del turístico archipiélago de la Comunidad Autónoma de Canarias, situado en el Océano Atlántico, cerca de las costas del noroeste de África. Lo que se hablaba es que como la erupción del volcán es tan fuerte y como que no para, puede llegar no solo a España, sino con, digamos, habla de las costas cercas de África, porque bueno, limita. En ese sentido, y puede llegar también a todas las costas de África, y se hace hincapié en que es tóxico, digamos, y que avanza tan rápido que nada, claramente es lava, quema todo a su paso, y la recuperación después de eso va a llevar mucho tiempo. Yo cuando me imagino, bueno, la erupción de un volcán, no tengo mucho de las películas, pero cuando dicen que avanza 4 metros por hora es como impresionante ver o pensar, se ven las fotos, igual las pueden googlear, de cómo literalmente el fuego, la lava, digamos, caliente, claro, va tipo en picada aquí abajo. 4 metros por hora. Bien. Por hora. Por eso afirman que es tan peligroso, porque por ahí decís 4 metros por hora, no es tanto, pero en cuestiones, por eso se actualizan los números cada hora, digamos, porque avanza muy rápido en cuestiones de lo que sería lo meteorológico, que por ahí mucho no me voy a meter porque es un campo que tenemos ahí. Obvio. Pero nada, es la problemática de esto es la cuestión de que al ser tóxico puede generar esta lluvia ácida de la que se habla, y eso puede ser como perjudicial, obviamente, a largo plazo. Esta es la situación que está atravesando la isla española de Canarias en España. Por otro lado, también volvemos, digamos, a nuestro continente, a nuestra zona, y Chile también está con una seguidilla de temblores en el sur que aumenta los temores de un posible terremoto. Los científicos están siguiendo de cerca los eventos sísmicos que han ocurrido en el último mes. La información fue expuesta por un docente del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, Marcos Moreno, luego que este martes de esta semana un temblor de 6.6 grados sacudiera a 2 regiones del país. El sismo ocurrió a las 10 a.m. y sacudió a las regiones de Biobío y de Ñuble, localizadas al sur de Chile. Su epicentro estuvo ubicado a 159 kilómetros al noroeste de la localidad de Lebu y su hipocentro fue a 10 kilómetros de profundidad. Hasta el momento se han registrado 9 réplicas en Lebu, en la región de Biobío, la zona del epicentro del sismo de este martes. Y después, por otro lado, la zona de Los Vilos, ubicada en la región de Coquimbo, a 231 kilómetros al norte de Santiago. Durante la semana pasada y solo en 3 días se registraron alrededor de 40 sismos
en esta zona, o sea, en 3 días, 40 sismos. El más potente de ellos se registró el lunes 13 de septiembre, alcanzando los 40.8 grados. Para Marcos Moreno, docente de la Universidad de Concepción, el megaterremoto de 8.8 grados que sacudió a todo el sur y el centro de Chile en febrero de 2010 gatilló un proceso de liberación de energía que ocurre hasta nuestros días, y por eso se da, digamos, estos sismos tan frecuentes. Yo, mientras buscaba información, hace 3 semanas, sucedió este sismo del que estábamos hablando, y ahora de nuevo este martes, y lo que él afirma es que después del terremoto como el del 2010 ocurre un proceso donde se sigue liberando un poco la energía producto de un gran terremoto, y ocurre una formación que se llama post-terremoto, lo cual dura muchos años. Tras este proceso, el sistema se tiene que volver a acoplar, tiene que nuevamente acumular energía y prepararse para otros futuros terremotos. Es un proceso cíclico, por lo que investigué para tratar, obviamente, de explicar y entender un poco el tema. Chile, por la zona, digamos, y su geografía es más propensa, claro, no me salía la palabra, a tener sismos. Pero como esto se está dando cada vez más, está muy en alerta por un posible terremoto, porque nada, en 3 días en una localidad del sur de Chile hubo 40 sismos en 3 días, es un montón. No, es terrible. Yo, nunca me pasó algo así, porque en la zona en la que nosotros estamos no llegan, creo, hasta ahora, porque nunca se sabe con la naturaleza. Pero están en constante alerta por esta cuestión de que están básicamente esperando un terremoto y tratando de ocuparse y adecuarse a eso para claramente poder recuperarse, porque genera, devasta todo lo que encuentra. Entonces, Chile también está en una situación climática, no sé si climática compleja. Y por último, también en Australia, un sismo de poca profundidad de magnitud de 5.9 sacudió en el día de ayer el suroeste de Australia, cerca de la segunda ciudad más grande del país, Melbourne, sin provocar víctimas, pero generando algunas escenas, obviamente, de susto entre la gente, porque imagínate estar comiendo y que se empieza a temblar todo. ¿En serio? Sí, me pasó una vez. Yo no sé qué hago. No tan, o sea, en realidad, no sé técnicamente cómo se dice, porque no fue un sismo. Un temblor. Un temblor, claro, pero nunca me había pasado. Claro. En Comodoro no hay, como tampoco estamos del lado de la cordillera, no hay ningún tipo de movimiento así que vos puedas registrar. Digo, movimientos de la tierra siempre existe. Sí, pero no que lo puedas detectar. Y me pasó en Calafate. Y fue re loco porque estaba con mi tía y mi hermano, creo. Y yo me quedé en la puerta de un lugar donde íbamos a almorzar, esperando que venga mi mamá, que venía de otro lugar, y esperando después, posteriormente, que mi tía vuelva con mi hermano. Que cruzaban, estaban yendo a la vereda de enfrente. Sí. Y entonces yo estaba mirando así al bar y veo cómo el bar tenía unas ventanas de tipo como un vidrio muy grande, pero que se veían que eran de 2 separados, o sea, que estaban separados. Y veo cómo el vidrio se mueve tipo como si fuese una hoja, se mueve así como de manera como onda. Sí. Y me quedé dura porque no entendí, escuché, o sea, sentí el movimiento y lo vi, pero también me parecía como muy raro al nunca haberlo vivido, no entendía muy bien qué estaba sucediendo. Y miré así para ver si mi tía y mi hermano lo habían sentido, si estaban bien, qué sé yo. Y ellos siguieron caminando como si nada, o sea. Y cuando volvieron le dije, mismo, se había caído una piedra porque el lugar donde estábamos por ir a comer tenía como una fachada con piedras pegadas al exterior y qué sé yo. Una de esas se cayó, nada, situación ahí. Y cuando vuelve mi tía y mi hermano le digo, ¿pero no lo sintieron? No. ¿Pero qué pasó? Y así. Pero estabas. Se abrió la tierra y no lo dimos Pero cuenta. literal, está bien, por ahí la audiencia no lo va a poder ver, pero como que yo te diga que donde estoy yo, a donde está Brian, o sea que son
no sé, 10 metros. Sí. No mucho más. Sí. O sea, esa era la distancia que me separaba con mi familia, pero claro, depende cómo venga el temblor. Por ahí en una cuadra se siente y en las de enfrente no se siente nada. Claro. No, es re Es loco para nosotros que Sí. no estamos acostumbrados. Eso pensaba, porque acá en Argentina no se siente tanto. En Colombia Eso te iba a Depende de la zona, porque Claro. tenés la zona de San Juan, de Mendoza, En- toda la cordillera sí tiene temblores. En Colombia es muy propenso a sentirse Claro. no constante, pero sí se sienten de vez en cuando. Yo viví 2 en Colombia. Una estaba en la casa de mis abuelos, estaba hablando por teléfono en la cocina con la abuela, y nosotros tenemos una ventana en la cocina que se puede ver la ropa que colgamos cuando se está secando. Claro. nuestro Literalmente vidrio. se movía de lado a lado la ropa. Ay, no. Horrible. Claro, era Y fuerte, estábamos en era el segundo fuerte. piso. Mi abuelita agarró los perritos, porque teníamos 2 perritos, fue lo primero que agarró a los 2 perritos y empezamos a bajar las escaleras. No, pero fue terrible, o sea, se sentía el piso moverse Ah. de una forma. No, yo me imagino que en un Y edificio los cables lo sentís peor de luz, todavía. Los cables de luz se movían de una forma. Viste que vos, ese movimiento que se da en cosas que nosotros tenemos tan naturalizados, tipo un poste, que cuando vos lo ves que se está moviendo, se mueve como si fuese de goma. Sí. Viste que vos decís, pero no sé, es de hormigón o es de madera o es... Pero se Como mueve si fuera así goma, como... tal cual. Estoy haciendo para la audiencia Con la manita. ondas Así, con la mano. El ¿ven cómo? ¿Saben? Me hace acordar cuando se así, ¿viste el Michelin? De Michelin, del coso de los neumáticos. la figurita, Que hace sí, todo, No, sí. ya sé cuál decís vos, Ah, sí. que es como... Bueno, no me están viendo, ¿no? Pero... Sí, que se mueven los brazos. Pero me imagino... Y no. el segundo que sentí estaba, fue hace 3 años, 4 años, la última vez que estuve en Colombia. Estaba trabajando como en un mall, en un mall. Shopping. En un mall, En dice. un mall. Y se apagaron las luces, empezaron Ay. a prenderse, a apagar, y empezaron las alarmas a sonar. yo me muero. Uy, fue Yo creo que eso me genera película mucho de más terror. estrés, Sí, claro. pánico. Y los estantes del supermercado así de lado, y se empezaban a caer como las botellas de leche. Claro, pero Ah. fueron fuertes. No, Fue no, fuerte. no, fue horrible, horrible. No, Pero bueno. fuerte. Lo mismo que te pasó a vos le habrá pasado a la gente de Melbourne, porque estando ahí, dice que, bueno, volvemos, sin provocar el sismo de poca profundidad, no provocó víctimas, pero obviamente generó algunas escenas claramente de susto entre sus ciudadanos poco acostumbrados a los terremotos. El temblor sorprendió a los habitantes a las 9 de la mañana y se sintió a cientos de kilómetros de distancia. Tras ello, los servicios de rescate recibieron llamadas, incluso desde Dubbo, a unos 700 kilómetros del epicentro. La mayoría de los habitantes de Melbourne, que están confinados desde hace 8 semanas, estaban en sus casas cuando la tierra tembló. Muchos salieron de sus viviendas asustados en unas escenas de susto que inundaron las redes sociales. Y según Geoscience Australia, el sismo estuvo seguido de 4 réplicas, cuyas magnitudes oscilaron entre 2,5 y 4,1. Es como decían, es como no fueron tan fuertes, pero bueno, la tierra tembló porque Melbourne no es una zona en la que suele haber terremotos. Entonces ahí debe haber toda una explicación ¿De por qué sucedió? de por qué sucedió en una zona en la que no está acostumbrado a suceder, más allá de que, bueno, la erupción de un volcán a veces sucede y a veces no, y bueno, en el caso de Chile es algo a lo que están acostumbrados. Hemos hablado muchas veces de la importancia de claramente tomar en serio el cambio climático, que no es algo pasajero. También lo hablábamos y está en nuestra web por si lo quiere pasar a chusmear en 20-50.com.ar, que ya va a ser 2 meses la ONU sacó un informe como bastante fuerte en cuanto al cambio climático, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó de que todos estos sucesos que están ocurriendo en el mundo y en el planeta es una alarma, digamos, un código rojo para la humanidad, y que realmente uno tiene que tomar conciencia de que no todo, porque a veces uno dice, bueno, es la naturaleza, son cosas de la naturaleza. No, o sea, son cosas de la naturaleza, pero no suceden solas, sino que atrás está el humano irrumpiendo en lugares donde no tiene que irrumpir y haciendo cosas que no tiene que hacer. Pero nada, tanto España como Chile, Australia,
están atravesando estas cuestiones climáticas. Estaba viendo también que complejas. en México también se vio un terremoto el 7 de septiembre. Sí, Se sí, vivió y fue fuertísimo. sí. Y lo casual es que se vivió el mismo día, hace 4 años, tuvo el terremoto más fuerte de México en 2017 con 8,2 magnitud. Un montón. Es un montón. Sí, y Haití también hace poco había tenido un terremoto. Así Hace que 3 semanas, un mes. algo nos está diciendo Sí. este tipo de situaciones a nosotros los... Sí, o también digo, creo que lo mencionábamos al principio del programa, la situación de que la poca manera de poder predecir qué va a suceder en el día, En el día. del clima. Cuando nosotros decimos, no, bueno, hace calor, hace frío acá, está a punto de nevar en La Plata, pero después te enterás que en Santa Cruz o en Tierra del Fuego es el día más caluroso, y vos decís, pero ¿qué onda? En realidad la onda o la no onda que hay es el tema del calentamiento global. O Sí, sea, sí. que Y por lógica en el norte debería ser calor y en el sur debería ser frío, y después obviamente que bueno, cada lugar tiene Sus matices. sus matices, pero te empieza a sorprender cuando ya el clima se empieza a dar vuelta. Yo siempre lo puedo evidenciar, por ejemplo, en verano cuando voy a Comodoro, tengo esa sensación de que cuando era chica, por más de que iba a la playa y obviamente habían días lindos, normal. Mm. no hacía el calor que hace hoy en día, Mm. en diciembre, enero. O sea, tenías días lindos, días fresquitos, con viento, con lluvia, digo, climas generales, pero lo que hace que también, por ejemplo, en el 2017 Comodoro tuvo una inundación muy, muy compleja, que claramente es una ciudad donde no llueve, es un lugar muy seco. No es como acá que tenés 7 días lloviendo sin parar. Ya llueve un poquito, se moja un poco el piso, a los 5 segundos está seco de nuevo y se terminó. Y las últimas lluvias, ya desde hace unos años anteriores, habían empezado a aumentar la cantidad de agua que caía en la cantidad de tiempo, y mismo por suerte, gracias a la gestión del gobierno municipal de Comodoro, se pudo prever la lluvia que provocó la inundación y pudieron hacer una cuestión de sacar a los vecinos y vecinas de los barrios que iban a ser más afectados, porque también la contraposición que tiene una ciudad como Comodoro, que tiene cerros, entonces la inundación, cuando llueve mucho se provocan diluvios de barro. Mirá. Eso puede hacer que la gente muera ahogada por barro, básicamente ha sucedido. Entonces, bueno, hubo toda una gestión que priorizó obviamente la vida de los vecinos y vecinas de Comodoro, pero digo, en esta cuestión de no poder predecir los desastres naturales por la cuestión del calentamiento global, de cómo la tierra o La Pachamama, como uno la le quiere Pachamama llamar. o lo que cada uno crea, está avisando de que hay que generar algún tipo de cambio, sobre todo porque vos recién decías que algunos hombres como que estaban, como que el hombre estaba arrasando con la tierra, y en realidad no es el hombre en sí como particularidad, o la humanidad en sí. Tiene Las que ver empresas con... también juegan mucho. No, ahí tiene que ver con los sectores más poderosos, Sí, con sí. el 1 o 2% más rico del mundo. Sí. Porque después nosotros sí podemos reciclar, podemos consumir productos naturales, podemos ser conscientes de los consumos. Y hay un cambio, sí, puede haber un cambio en la realidad, pero digo, el cambio tiene que ser para aquellos y aquellas, sobre todo aquellos, porque también digo, en el mundo del 1% de ricos mundiales, la gran mayoría son hombres. Sí. Hay mujeres, pero digo, son un grupo minoritario. Digo, me parece que es a ellos a los que hay que exigirles que cambien su lógica
De de producción, sí. pero también de consumo, digo, Sí. porque abajo de ese 1% hay también sectores poderosos o con poder adquisitivo que consumen. Sí, total. Digo, me parece que hay que empezar a cambiar ciertas lógicas, porque la realidad es que se produce mucho, pero la riqueza sigue siendo Es muy no poco. sigue siendo distribuida y sigue estando en manos de los poderosos y los pobres cada vez somos más. Entonces, me parece que está bueno poder pensar la cuestión del medio ambiente dentro de políticas sustentables que permitan también pensar la redistribución de la riqueza, pensar los consumos y los usos de las nuevas tecnologías. Digo, me parece que hay un mundo para indagar, para ver, para pensar. También para pensarnos a futuro sobre qué es lo que nosotros queremos. Y si queremos... Y no dejarlo aislado tampoco a un proyecto de país en general en el que estemos todos y todas y todos incluidos, Sí. pensando el medio ambiente. Totalmente, ¿no? Y además, creo que este año, sí, se va a hacer la cumbre climática, porque no sé, claramente en esta cuestión de la pandemia no se pudo llevar a cabo, pero la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 es organizada por el Reino Unido en colaboración con Italia y tendrá lugar el 31 de octubre, casi dentro de un poquito va a ser en un mes, al 12 de noviembre de 2021 en, el Scottish Event Campus, el SEC de Glasgow, en Reino Unido. Así que nada, yo siempre me acuerdo que en estas, creo que la última cumbre de cambio climático se llevó a cabo en Estados Unidos, cuando era presidente Donald Trump, y no me olvido más de esta conferencia, digamos, que da como Greta Thunberg, como esta joven que, nada, activista por los derechos del ambiente, y básicamente habla un poco esto de lo que vos decías, Lau, de que no le habla al humano en sí, o sea, a la persona común, si se quiere, sino al empresario. Y lo Claro. que ella siempre resalta es que, y dijo en esa conferencia, de que ustedes tienen el poder de cambiarlo, pero no lo hacen y no lo quieren hacer por el beneficio económico que obtienen por toda esta explotación. Y nada, siempre me acuerdo de eso, y bueno, de cómo también, y lo hemos hablado muchas veces acá, de cómo las generaciones más que vienen, digamos, tienen otra conciencia del cuidado del planeta, pero lo que dice... Pero bueno, tiene que estar Thunberg, acompañado también sí, de pensar la política también desde otro lugar. Y lo que dice Thunberg es como muy claro, digamos, y más claro que el agua imposible, digamos, el hecho de que, bueno, los empresarios son los que también tienen que activar, y que si no lo hacen, no dijo activar claramente, pero si no lo hacen básicamente es porque no quieren, no les interesa, y porque están obteniendo ganancia de eso. Perfecto. Bueno, columna que trajo mucho a debate, Sí, de todo. desde experiencias personales hasta también pensar un poco cuál es el mundo que queremos básicamente. En el 250. En el 250, exactamente. No, 250 no, en el 2050. En el 2050, ¿qué dije? 250. Me quedé con la canción de Tini, discúlpenme. Son las 10:21, vamos a una pequeña tanda, pequeña tanda, porque necesito volver a calentar el agua, que me quedó fría y me tomé un mate horrendo. Voy a denunciar eso acá en vivo y en directo, porque no me sale un mate rico en este lugar. No es la culpa igual de la radio, ni del conventillo, ni de los compañeros, soy yo. Vamos a una tanda, así calienta el agua, o espero que ustedes estén haciendo lo mismo. Volvimos a la mañana del futuro, son las 10:35 de la mañana. Les traemos de la mano del periodista deportivo de Radio 2050, nos va a contar un poco la clasificación de las Panteras al Mundial, que es el seleccionado de vóley. Brian, ¿estás del otro lado? Estoy del otro lado. Ahí está, perfecto. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Te voy a pedir que me subas un poquito el retorno. La estoy volviendo loco a Brian con el retorno. Dale. Ahí está Ahí. perfecto. Ahí está perfecto. ¿Ahí? Sí. Perfecto. Ahí nos Bien, escuchamos. sí, bien lo decías vos, porque las Panteras lograron la clasificación al Mundial que se va a estar desarrollando el próximo
año en Holanda. Holanda y Polonia serán las sedes. Se va a estar desarrollando a partir del 15 de octubre. Así que del año que viene las Panteras lograron la clasificación al culminar terceras, mejor dicho, en el sudamericano. Primero salió Brasil por diferencia de sets. Segundo salió Colombia, que en la última jornada le ganó a Brasil, y eso le imposibilitó a Argentina lograr la clasificación directa en ese mismo día. Tuvo que esperar varios días después para que, cuando se termine de definir el ranking mundial, para ver si estaba entre las 24 primeras. Finalmente quedó en la ubicación 21, y eso le hizo lograr la clasificación a las Panteras conducidas por Hernán Ferraro. Recordemos, Argentina ganó su último partido, fue ante Chile por 3-0 en un parciales de 25-19, 25-5 y 25-22. De esta manera culminaba con la tercera ubicación en este sudamericano, que se desarrolló justamente en Colombia. Y bueno, ya son 3 los seleccionados clasificados: Brasil, Colombia y Argentina, para el Mundial que se va a estar desarrollando el año que viene, como decíamos, en Polonia y Países Bajos, mejor dicho. Ha cambiado el nombre, Holanda. A partir de ahora se empieza... Bueno, a partir de este año se empezó a llamar Países Bajos. ¿Definitivamente? Sí, definitivamente. Porque Holanda es una capital de Países Bajos, y tradicionalmente, bueno, se le decía holandesas o holandeses. Claro. ¿Y ahora cómo le vamos a decir? Sí, ¿cómo le decimos? Países Bajos. No, pero el gentilicio. Y depende de la zona donde estén ubicados. Se le dice neerlandeses. Neerlandeses, exacto. Claro, como porque en inglés es Netherlands. Está. Sinapsis. Bien, Sí. Así que salieron terceros y lograron la clasificación, las Panteras, al Mismo, Mundial del año que viene. Perdón, Brian, sobre el tema de Holanda, ya lo habíamos visto a partir de los Juegos Olímpicos. Claro. Que había ahí como una cuestión de por qué Países Bajos, si son Holanda. Bueno, no, en realidad tiene que ver con una unificación del nombre de Países Bajos. Y bueno, como recién decías, Sí, tal cual. Hace poco, sí, a comienzo de año se empezó. Exacto. O justamente el país pidió que se le empiece a llamar Países Bajos y no Holanda. Seguimos con la misma disciplina, el vóley, y siguiendo con nuestros seleccionados. Las Panteritas, el seleccionado sub-18 de las Panteritas de Argentina, están jugando el Mundial que se está desarrollando en Francia. Venció en el primer partido a Bulgaria, le ganó por 3-1, 24-26, 25-15, 25-19, 25-14, con Nicole Pérez como la máxima anotadora de 17 puntos. Y en el segundo partido tuvo que enfrentar a una de las candidatas, que es justamente Brasil. Y el equipo argentino no pudo, cayó 3-0 en el día del martes pasado, con parciales de 25-23, 25-22, 25-16, en lo que fueron estos primeros 2 partidos para el conjunto que dirige Roberto Welfin, en lo que es este torneo que se está desarrollando, como bien decíamos, no en Francia, sino en México, en Durango. Son la sede que está jugando justamente que se está desarrollando el Mundial Sub-18. Tendrá 2 compromisos más en lo que serán en esta primera ronda. Rusia en el día de hoy estará jugando la tercera fecha, 19 horas, hora argentina, estará enfrentando al conjunto ruso. Y Perdón, luego sí, para cerrar... ¿Se televisa? No tiene televisación. Ay, Dios mío, ¿qué les pasa? Está bien. Y no hay ningún tipo de canal en YouTube, debe haber alguien, o en Twitch debe haber alguien que lo retransmite. Canales piratas para poder ver, se podría decir, al seleccionado nacional.
Después estará enfrentando a Francia, como decíamos, para cerrar lo que serán los primeros partidos de este grupo. Recordemos, los 4 primeros avanzan a los octavos de final, así que las Panteritas, en caso de obtener hoy una victoria, encaminaría su clasificación a los octavos de final. Como bien decíamos, le ganó 3-1 a Bulgaria, perdió en el día del martes 3-0 ante el seleccionado de Brasil, en lo que fue este partido por el grupo D. Lleva una victoria y una derrota, y hoy estará jugando ante Rusia por la tercera fecha de este mundial del grupo D. Siguiendo con los mundiales y cambiando de disciplina ahora, hoy juega el futsal. ¿Se acuerdan que el lunes habíamos dicho que tenía el último enfrentamiento? El Comodoro, dijo la... Claro, que tenía el último enfrentamiento por la fase de grupo. Fue triunfo finalmente ese día lunes 4-2 ante Irán, lo que le permitió ganar la primera ubicación de la zona. Y hoy arrancan los octavos de final. Y tenemos qué será el rival de Argentina, Paraguay. En breve, en menos de una hora, va a estar enfrentando a Paraguay en lo que será este duelo de octavos de final. Un duelo sudamericano se va a estar dando en este mundial. Y hablando de sudamericanos, los otros 2 seleccionados de futsal que están participando en el mundial y que están en octavos de final son Brasil, que va a estar jugando a las 2 de la tarde, Argentina ante Japón, y el otro es Venezuela, que desde las 13 horas va a estar enfrentando a Marruecos en lo que es este mundial de los octavos de final. Así que por el momento tenemos 4 representantes sudamericanos, así que vamos a ver cómo queda en lo que serán los octavos de final de este mundial de futsal que se desarrolla en Lituania. Así que, y que Argentina, recordemos, es campeón, la defensora del título. Exactamente. Una duda muy chiquita, para no extendernos, porque si no, repasamos. Pero ¿por qué Brasil siempre es favorito en casi todas las disciplinas? O sea, ¿qué les pasa? Se enojó Mili con la brasileña. ¿Lo decís por lo que dije del mundial? Claro, como que no, o sea, ya sabemos que en el fútbol siempre es como favorito, y ya lo sabemos. Y ya sé que también están en todos lados, un poco como los argentinos, pero salvo el tenis, que no he visto como un tenista brasilero, ni que supiera mucho, pero bueno, me gusta mirar más tenis que otra disciplina. Pero ¿por qué es como que siempre es en varias, ¿no? En varias disciplinas es como favorito. No sé, ¿qué opina usted? Siempre en el futsal siempre tuvo buenos rendimientos a nivel mundial, justamente positivos para el seleccionado brasileño. Así que en vóley, bueno, se destacan mucho por su buen juego que tuvieron en los últimos años. El masculino es campeón mundial, el femenino llegó a las últimas 2 semifinales de los campeonatos del mundo. Claro. En hockey no tienen... No, hockey no. Hockey, tenis. Hockey no, tenis tampoco. ¿Y en el básquet? Están en una transición, digamos, de cambio de generación de jugadores. Claro, igual en el básquet es como Estados Unidos. O sea, como que hace así con la mayoría. Y tienen una liga muy importante. Tienen una liga importante, es como... Rugby tampoco tienen. Rugby tampoco. Deben tener, pero sí, me refiero que uno habla de rugby y piensa en Nueva Zelanda. Claro. Habla de hockey y piensa en Holanda o Países Bajos. O nosotros. Fútbol, nosotros. Claro. Básquet, tenis nosotros. También tenemos. Nosotros. Tenemos para... Poneme el himno. Claro. Tenis tenemos como para discutir, pero bueno, hemos tenido a lo largo de la historia, tanto en el femenino como en el masculino, figuras importantes. Ay, de pronto hablamos de todos nosotras. Sí, somos camaleónicas. Porque Brian nos mira como, ¿y ustedes de qué lugar del periodismo deportivo están opinando esto? No, está bien. Claro.
Parece Nosotros discutimos, voy a discutir todo. Exactamente. No, pero me sorprendía esto de que siempre es favorita porque, media pila, nosotros en casi todas las disciplinas tenemos algo. Casi todo. Sí, tal cual. Vos te ¿Cómo? sentís opacada por Brasil, me parece. Sí, claro, es como, ¿qué les pasa? Es como que te falta cantar Brasil, decirme que se siente tener en casa a tu papá. No lo voy a hacer por respeto. Bueno, no, respeto no, si estabas indignada, casi salís a pedir, no sé. No, pero... Brian, decime por qué son favoritos. Claro. ¿Por qué dicen todo el mundo que Claro, son mejores que nosotros? claro, A ver, claro. Brian. Cuénteme usted, dijo. Claro. Sí. Yo dije, Le ¿cómo dije, ¿usted qué pregunta? opina? Y sí, pero bueno, nada, quería saberlo. Usted sabe más que yo. Ahí habla. Usted. Bien, así que eso es lo que traje en el día de hoy. Perfecto, me encantó. Futsal va a estar jugando dentro de un rato, 11:30 va a estar jugando ante Paraguay por los octavos de final y cerrando ya la nochecita el día de hoy, 19 horas va a estar jugando las Panteritas, el equipo sub-18 del seleccionado nacional en la tercera fecha del grupo D ante Rusia. Bien, toda esa información que trajo Brian a la Mañana del Futuro la vamos a estar subiendo a la web y a las redes sociales. La van a poder encontrar en 20-50.com.ar. Ahí van a poder encontrar toda la información que trajo Brian y también el resto de información que vamos actualizando minuto a minuto en 2050. Y después también van a poder encontrar los alertas y minuto a minuto también que vamos subiendo a las redes sociales de 2050, que nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como 20.50oc, en Twitter como 20-50oc, y obviamente si quieren revivir algún momento de este flamante, ¿está bien dicho? Flamante, venía a revivir y la cagué, Flamante. chicos, la cagué. Yo le diría flamante y camaleónico programa. Exactamente, pero se me traba la lengua así, todo eso. Así que si quieren revivir algo de la Mañana del Futuro, pueden entrar a YouTube y ponen 20.50, pueden ir a buscar a canales y nos van a poder encontrar, y van a poder encontrar todas las columnas, los programas completos, los debates, todo, para estar y mantenerse informado y obviamente revivir algunos debates que están buenos siempre, volver a escucharlos y a ponerlos en sintonía con lo que va sucediendo. Un último, y me callo que me río porque Brian en este momento al aire se enteró que va a tener que escribir una nota para la web. Ya Brian... Pobre, está podrido de que le mande mensaje. Ya me... No, Brian, voy a usar Mucha paciencia terminología futbolística. Es un 5, está jugando de 5, porque está operando, está haciendo columna, en el medio te escribe, Sí. en el medio escucha otra radio que no somos nosotros, o sea, no sé qué hace. No, igual... Cursa también. Cursa en el medio de ayer, antes de ayer estaba Cursando. en el medio que operaba, cursaba. Es un jugador de toda cancha. Exactamente. Ay, qué futbolera que soy. Vamos a una pequeña tanda y ya volvemos con todas las noticias para arrancar ya el mediodía del día jueves. Volvimos a la última parte de la Mañana del Futuro por Radio 2050. Tenemos noticias para arrancar, como decía hace un ratito, el mediodía informada con todo lo que está sucediendo. Exactamente. Familiares y vecinos de Guadalupe realizaron una marcha a 100 días de su desaparición. Familiares y vecinos de la niña Guadalupe Belén Lucero Cialone, de 5 años, realizaron en el día de ayer una marcha de silencio por las calles del centro de la ciudad de San Luis al cumplirse 100 días de su desaparición de la puerta de la casa de sus primos en el barrio 544 Viviendas de esa provincia. Con velas y fotos de la niña, los padres expresaron su dolor y pidieron a las autoridades y a la justicia no dejar de buscarla, a tiempo que los vecinos portaban carteles en el que se leía "¿Dónde está Guadalupe?" y "Viva la queremos". En estos 100 días se realizaron 419 allanamientos en la ciudad de San Luis y procedimientos en otras provincias. Se rastrillaron 1.221 sectores, entre ellos baldíos y diferentes diques de la provincia. Actualmente sigue vigente una recompensa de 5 millones impuesta por el gobierno nacional para aquellos que puedan dar información sobre la menor. Todavía la siguen buscando incansablemente a Guadalupe Lucero.
Boca superó por penales a Patronato y pasó a semifinales de la Copa Argentina. Boca volvió a pasar de ronda en la Copa Argentina por penales, esta vez ganando 4-2 luego de igualar 0-0 frente a Patronato de Paraná en los 90 minutos regulares del encuentro de cuartos de finales jugado en la noche de ayer en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, tal como en la instancia anterior sucedió ante River, y ahora se cruzará en semifinales con el vencedor de Argentinos Juniors y San Telmo. Alberto Fernández: cumpliré con mi compromiso de poner a la Argentina de pie. El presidente Alberto Fernández reiteró que el gobierno nacional ha oído el mensaje de las urnas y que por ese motivo redoblará los esfuerzos para recuperar los puestos de trabajo y acercar a las universidades a la gente con un sentido federal, y pidió a los empresarios que inviertan y produzcan para ayudarlo a volver a poner a la Argentina de pie. Acompañado por el intendente local Mario Ischi, Alberto Fernández remarcó la necesidad de seguir construyendo casas de altos estudios cercanas para que todos los argentinos encuentren la posibilidad de desarrollarse en su lugar de origen. Vamos a escuchar un fragmento. Y ahora déjenme reflexionar un poco más con ustedes. Es un enorme privilegio poder estar con ustedes inaugurando esta facultad. Después de un domingo aciago que vivimos hace dos domingos atrás, yo quiero hacer memoria junto a ustedes. Porque en el 2019 otros perdieron las elecciones primarias. ¿Y saben lo que pasó al día siguiente que esas elecciones primarias se perdieron? Cerraron el Ministerio de Salud, cerraron el Ministerio de Trabajo, cerraron el Ministerio de Ciencia y Técnica. No saben la alegría que tengo que después de haber perdido esas elecciones yo venga a mantener en pie la educación pública. Yo sé muy bien que estamos terminando un tiempo aciago, que a todos nos ha dolido. Decía Mario, ¿cuántos problemas ha dejado la pandemia en el ánimo y en la realidad de los argentinos y de las argentinas, y en el caso puntual de los paceños y de las paceñas? Y yo lo sé. Por eso, al día siguiente, a la semana del resultado electoral, no cerré el Ministerio de Trabajo. Lo que hice fue promover, en acuerdo unánime entre trabajadores y empresarios, el aumento del salario mínimo vital y móvil para que todos los salarios en la Argentina crezcan y le ganen a la inflación. El mandatario dio este mensaje al encabezar en el día de ayer la inauguración de la Facultad de Medicina de la Universidad de José C. Paz, el primer acto tras la jura de los nuevos ministros del Gabinete Nacional, con gran concurrencia de militantes. La Cámara de Diputados se prepara para volver a la presencialidad. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, firmará en el día de hoy una resolución para eliminar las sesiones virtuales, con lo cual se volverá a las deliberaciones en el recinto de forma presencial, como sucedía antes de la declaración de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, informaron fuentes parlamentarias. Massa le comunicó en el día de ayer a las autoridades del bloque de Juntos por el Cambio que el jueves firmará esa resolución para volver a las sesiones presenciales en lugar de las mixtas, como se viene haciendo desde hace año y medio. Fuentes del oficialismo señalaron que la resolución eliminará las sesiones mixtas que se efectuaron en el 2020 y hasta julio de este año, pero aún no está definido el caso de las reuniones de comisiones informativas o si se dejará a criterio de las autoridades de esos organismos asesores del cuerpo. Con la eliminación del sistema virtual se convocará en los próximos días a la primera sesión presencial después de la del 27 de febrero del 2020, cuando se trató el tema de las jubilaciones de privilegios de los magistrados. El tema que se quiere acordar para las próximas sesiones incluye la ley bovina, la autorización para la salida e ingreso de tropas para los ejércitos conjuntos con otros países y el proyecto de etiquetado frontal. Hasta ahí. Ahí venía como Real Palo y de pronto, hasta ahí, amor. Me miró porque quedó una noticia y yo ya salí del drive, dije. Sí, yo pensé que había quedado una noticia más. Hasta ahí las noticias que tenías que tener en cuenta para arrancar el mediodía de este día jueves. Un montón
de cosas que se van moviendo dentro de lo político, las sesiones presenciales. Poco a poco vamos volviendo. Bueno, que decíamos recién que se piensa tener prontamente una nueva sesión donde se tratarán estos proyectos que recién mencionaba. Así que una agenda política cargadita. Recordemos ya que el acto, un poco de lo que veníamos escuchando recién de Alberto Fernández y el acto que hizo ayer José Cepaz, vienen encabezando ya un nuevo comienzo de la campaña electoral, preparándose para el... ¿Ayer o cuándo empieza? Nunca termina. Nunca termina, exactamente, nunca termina. O sea, entra, obviamente, en camino a preparar todo para poder llegar al 14 de noviembre de la mejor manera posible. Exactamente. Así que... Seguiremos ampliando todo en las redes, seguiremos en la web, ampliando todo, mañana. exactamente. Nos encontramos mañana, como decía recién Mili, a las 8:30 de la mañana. Los vamos a estar acompañando durante la mañana en esto que denominamos La Mañana del Futuro por Radio 2050. Chau.